La verdad es que es un placer daros la bienvenida a nuestro podcast Be and You. Un podcast que hablaremos sobre educación, sobre actualidad, sobre tecnología en las aulas, dirigido a familias, dirigidos a vosotros, directores de colegios, coordinadores, a alumnos, a todas las personas que formamos la comunidad educativa. Porque hablar de educación es mucho más que hablar de colegios. Me gustaría también en algún momento hablar de formación, bis educación. Y para empezar nuestro podcast, qué mejor que tener en este estudio a nuestro director general de Brains, Luis Tolmos. Bienvenido. Hola, Pilar. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento con este primer episodio que vamos a tener aquí. Y sobre todo porque creo que es el lanzamiento de algo que ya empezamos a sembrar hace años, que era a través de los simposios que hacíamos. Intentamos llevar un debate a la sociedad sobre la educación. Y creo que no debemos quedarnos con eventos muy puntuales, sino darle un contenido, yo creo que a lo largo de los cursos académicos, en los que llevemos a la sociedad también pues, invitados de cierto prestigio como hemos tenido allí, ¿no? Desde Pep Cargol, Ana Aznar, etcétera, ¿no? Yo, si puedo ser un poco crítica, Sí, de eso trata esto. de esto trata, y hacerlo con un poquito de humor. No sé si a la gente le va a interesar mucho oír un podcast sobre educación, porque estamos acostumbrados a escuchar otros podcasts en el coche, pero hablar sobre educación, tú has tenido la idea, Luis, entonces dinos por qué crees que un podcast de educación ahora mismo sería algo muy interesante a la sociedad. Pues pienso que debe ser interesante desde el enfoque que le vamos a dar, que es un enfoque quizás pensando más en los que nos están escuchando, los que están al otro lado de la cámara, de los micrófonos, porque de alguna manera los podcasts que existen son muy técnicos quizás a veces, muy enfocados quizás solo a docentes o a direcciones de colegios. Yo creo que hay que pensar mucho en la comunidad educativa. La comunidad educativa al final es lo que te rodea. Son también las familias, desde el momento que quieres elegir un colegio, la gestión de un colegio, cómo se dirige un colegio. O sea, creo que hay muchas patas dentro del mundo educativo que desde luego pues alguna familia, sobre todo que estará más allá del colegio, hasta buscando universidad para sus hijos, pues creo que este es un punto de encuentro para ellos. Y la verdad es que, Luis, no puede haber mejor persona para inaugurar este podcast Be and You que tú, pero no solamente porque seas el director de Queda Brains. un poco pelota eso, ¿no? No, para nada, no queda nada pelota. Pero bueno, sí que es verdad que eres mi jefe y hay que decirlo. Entonces, eres el cofundador de nuestra fundación CINET. Que para eso estuve aquí. De hecho, a mí me ficharon nada más que para montar la fundación. Venía de la universidad y me dijeron, oye, tenemos que montar una fundación, ¿por qué no la creas? Y dije, ¿y por qué una fundación? Y dice, oye, pues porque queremos dar un paso más grande como institución educativa. Y vi claramente que Brains, que es lo que me sedujo y me invitó a venir como proyecto, era una universidad de niños, porque de ahí provengo yo, del mundo universitario. ¿Y sigues también siendo profesor de universidad? Ahí sigo, ahí al pie del cañón. Esa parte docente no me la quito. Y eres abogado y tienes 1000 proyectos que cada vez que nos reúnes a todos con nuevos proyectos, pues ahí estamos temblando. Pero bueno, sí que es verdad que tener a alguien con ilusión y con nuevos proyectos hace a las empresas y a las instituciones seguir avanzando. Quería preguntarte más cosas, Luis. Cuando tú tienes también hijas que ya han acabado el colegio, ¿cómo ves la educación de un colegio? ¿Cómo trasladarlo a la universidad o incluso trasladarlo a la sociedad? Pues francamente la visión, yo creo que incluso como educadores que somos, y en el caso de mis hijas, por hablar ya de un tema personal, es recoger casi sus testimonios. Oye, pues a lo mejor en una comida o en alguna cena, cuando estamos hablando de sus exámenes o de cómo van en el rendimiento de la universidad, al final ellas me dicen, como otros compañeros de ellas, que la preparación, que parece
algo baladí, pero la preparación y el esfuerzo y la metodología te condiciona. O sea, te condiciona a lo que te espera después, que es la universidad. En esos 18 años que has estado en manos de un colegio, pues afecta muchísimo. Al final, qué estrategia tenga ese colegio, qué método, qué enfoque le haya dado al alumno. Y te puede hacer el camino más fácil en la universidad o el camino muy complicado. Yo sigo siendo crítica. Creo que también las mujeres y las madres tenemos un peso en la sociedad y en la educación de nuestros hijos que hay veces que se nos escapa de la mano porque, como bien dices, entre conciliar la educación, los trabajos, sí que es verdad que muchas veces estamos desbordados y por eso yo creo que también habría que dar mucho valor a los colegios que tenemos la orientación, las psicólogas, las orientadoras dentro del colegio, que me parecen un pilar fundamental. Eso sin duda, y me vas a permitir que te cambie el paso, Pilar, porque tú no te has presentado. No me he presentado. Y eres madre. Y soy madre de dos y maravillosas eres además hijas. Ejecutiva, quiero decir, diriges un colegio, más cientos de proyectos en lo que te estoy metiendo, y te metes tú también. Y eso tú, primero me gustaría que nos cuentes qué haces, tu papel, incluso cómo has evolucionado, ¿no? de un modelo hasta la dirección, y cómo has conseguido conciliar. A ver, yo creo que hay muchas vidas dentro de una vida. Y no tiene nada que ver la vida actual. Mis hijas ya han acabado la universidad, están trabajando hace años. Yo vivía a 40 kilómetros de Madrid, estaba todo el día en un coche, corriendo, no sé cómo llegaba a nada, y fueron unos años maravillosos, pero tampoco puedo olvidar que fueron años difíciles. La educación, siempre cuando me preguntan qué eres, yo creo que soy madre, lo que más me define, madre. Y luego trabajar en algo, ya no solo trabajar, tener ilusión en la vida es lo más importante, y también me gusta transmitirlo tanto en los colegios como a mi propia familia. Ilusión, da igual lo que hagas y cómo hagas. Ilusión por levantarte por la mañana y tener actividad, tener proyectos. Yo creo que los trenes pasan en la vida y hay que cogerlos, aunque te caigas, porque normalmente en los trenes, cuando lo coges y el tren va andando, normalmente te caes 2 o 3 veces, incluso te puedes caer por el tren. Pero yo creo que es mejor caerte y levantarte y decir, ¿por qué estoy aquí?, en vez de lo a gusto que estaba yo sentadita. Pero nada, y trabajar, es verdad, aquí en nuestro colegio, lo que hace es que nunca sabes lo que vas a hacer al día siguiente, y a mí eso me parece que me da la vida. Así que pues fantástico. Estarán escuchando madres, padres con hijos de distintas edades. En el caso de las madres, vamos a ponernos en las madres, precisamente tú en este caso estás dirigiendo lo que es la primera etapa, lo que sería educación infantil. Claro, digamos, es el momento de decidir en manos de quién dejas a tu futuro hijo o hija. ¿Qué experiencia has tenido? ¿Cómo viven las madres o los padres? Pues mira, es una responsabilidad increíble que algunas veces te puedo decir que incluso me ha emocionado o nos ha emocionado. Por ejemplo, te voy a dar 2 casos que hace muchísimos años y que me ha dejado muy marcada. Mira, una familia que sigo teniendo mucha conexión con ellos. Están ahora en el colegio Brains de Arturo Soria, y ya hace muchos años que estuvieron conmigo. Y me dijo una frase, la madre, que se me quedó estuve muy impactada con esa frase. Fue: mira, Pilar, yo siempre viviré de alquiler y tendré menos vacaciones de lo que tendría que tener, pero mis hijos van a tener una educación que es lo único que les voy a dejar. Y otra de las experiencias que tuve con una familia,
Fue muy impactante. Muchas familias vienen al colegio antes de que hayan nacido sus hijos, pero normalmente les decimos que cuando nazcan pues matriculen. Y esta madre vino con su hija de 3 semanas y entonces me dijo, mira, que quiero que entre en 2 años. Y era y la madre, claro, medio llorando, yo también, porque era una responsabilidad increíble que su único tesoro, que depositen en ti toda la confianza. Entonces, lo único que intentamos en nuestros colegios es no defraudar, que mínimo. Pues mira, yo en la parte más crítica creo que la diferencia de donde yo vengo, que es la universidad, al colegio, por lo menos mis alumnos han estado pues 3-4 años como máximo conmigo. Luego pues ya con los antiguos alumnos pues vuelves a contactar con ellos. El primer quizás tropiezo que tuve al meterme inocentemente en el mundo no universitario, que es los colegios, es decir, oye, es que al final el alumno, desde que entra hasta que sale, pasan 18 años. Entonces, hay que tener un buen plan estratégico para que haya una trazabilidad de ese alumno desde que entra hasta que sale y ver qué resultados estás teniendo. Yo entiendo que en tu caso, que llevas más años que yo en el mundo no universitario, que es los coles, habrás visto de todo. Sé cuando empezó un niño casi en bebé, ¿no? Y ha salido e incluso ya esté ahora mismo trabajando. De hecho, te quería comentar algo porque estamos aquí hablando mucho de colegios, universidades, pero hay veces cuando eres madre o cuando estás en un colegio o cuando tienes algún familiar, que a mí me parece que en los colegios tenemos que dar cabida a todo tipo de alumnos. Y a mí me gustaría poner sobre la mesa algo que no sé si debería o no, pero no todo el mundo tiene por qué ir a la universidad. Yo creo que la formación profesional en este país, si lo comparamos con Alemania, o con Francia o con Inglaterra o con muchos países, está muy denostada la palabra formación profesional, y yo creo que la formación profesional es una muy buena, una fantástica vía para desarrollarte como persona, como persona que va a ayudar en la sociedad. Entonces, no todo el mundo tiene que ir a la universidad, no pasa nada si mi hijo no va a la universidad, y hay un mundo tan apasionante fuera de muchísimas profesiones que en España, pues por cualquier razón quizá del ministerio o que se ha ido acumulando año tras año, pues muchas familias dicen, pues formación profesional. Yo no sé qué piensas tú de la formación profesional. Mira, pienso que hablando de nuestro país, y casualmente ayer publiqué un post en LinkedIn, hablaba de pues esas 93 universidades que tenemos aquí. Oye, son 43 privadas, el resto son públicas. Bueno, creo que la oferta formativa, sin ir más lejos, hace un ratito estaba asesorando a una compañera para que su hijo estudiara un grado y te encuentras con 4.900 grados universitarios aproximadamente, en números redondos. Y combinar eso es muy difícil, sobre todo porque en este país, además, que hay tanto desempleo, tampoco está casada la oferta universitaria con lo que las empresas demandan. El modelo que tú dices es un modelo pues muy orientado al modelo de Suiza. O sea, en Suiza es verdad que tienen la formación dual, es una formación pedagógica en la que en los colegios a la par estás estudiando, pero estás también incluso haciendo prácticas. Y en la universidad no todos llegan. O sea, no, por no ir a la universidad tienes que frustrarte. Es más, hay más empleabilidad porque estás sacando especialistas, ¿no? en muchas ramas y materias. Nosotros creamos la Fundación CINET precisamente con ese objetivo, de empezar a abrir otro debate sobre no estar siempre con la titulitis, sino buscar sobre todo los talentos y el valor de las personas y el conocimiento. O sea, intentar ofrecer unas líneas de conocimiento que tuvieran, pues, sobre todo, valor añadido, ¿no? a
tanto a colegios como para empresas, y las universidades están justo en ese pegamento. Yo creo que ahí hay que hacer una transformación del mundo universitario. Lo creo firmemente, además. De hecho, tú lo comentabas el otro día, que habías estado leyendo, y en una de las reuniones que tuvimos comentaste el modelo que será, además que me parece muy normal que en 20, en 10 años, en 5 años, todos estos grados sea... Lo primero es imposible saber qué quieres con 18 años. Lo segundo es, si tienes 4.900 grados, ¿cómo voy a elegir si quiero esta ingeniería técnica de motores no sé? Pues es muy complicado saber. Entonces, comentabas que, no sé si era en Estados Unidos, ¿no? O dónde era que se puede elegir varias materias y luego tú te haces tu propio camino, ¿no? Bueno, realmente, es decir, eso no es una formación reglada. Hay, digamos, profesiones que son las colegiadas, como abogado, arquitecto, etcétera, médico, que eso sí o sí, pues tienes un camino que no hay otro. Ese es el camino, del cual yo también, pues, tengo mi opinión. O sea, yo, por ejemplo, estudié los 5 años de Derecho, pero habría deseado que en tercero de carrera de la licenciatura tuviera una especialidad en tecnología, que me la tuve que hacer en paralelo, o temas de marketing, que lo tuve que hacer en paralelo, pero al final, bueno, pues hay otro mundo, otro espectro de la formación, donde yo le llamo el Spotify de las universidades, donde al final creo que es muy difícil incluso en los colegios orientar, es muy complicado orientar con tanta oferta formativa, y si encima lo escalas a nivel europeo, más todavía. Y en ese punto, y luego te hablo de otro tema de los costes, ¿no? Creo que hay que dar prioridad a que el alumno encuentre su vocación, no lo que los padres obliguen a los hijos a estudiar, porque eso termina en frustración y termina en abandono universitario. Pero ¿tú crees en la vocación en todas las áreas? O sea, quiero decir, vocación en medicina, pero la vocación o la vida te va llevando por un camino. ¿Tú crees en la vocación? Creo que hay cosas, evidentemente, que tienes unos talentos que sí o sí, pues, ¿no?, saltan a la vista, y a partir de ahí yo creo que es cuando tienes que empezar a construir algo que evidentemente te motive. Dentro del camino, pues vas a cambiar 1000 veces, porque ya no solo cuando empiezas incluso en la universidad, sino en el propio colegio. No es lo mismo el niño que empieza luego con etapas, ya digamos, de secundaria, pasas a bachillerato, o al programa incluso pedagógico internacional de la IB, que luego también hablaremos. Hay una constante transformación. O sea, yo creo que tenemos que buscar cosas que tengan esa polivalencia también, ¿no? Y algo que sea también práctico. Al final vivimos también una sociedad en España del funcionariado, donde al final, oye, pues te acomodas, no digo que no trabajes, ¿no?, pero digo que te acomodas en un espacio y se acabó. Ahí está tu futuro echado. Creo que hay que promover más el emprendimiento, generar empresas, generar empleabilidad en base al emprendimiento, etcétera. Poner las cosas más fáciles. Bueno, pues tanta normativa, al final creo que somos de los países más regulados que hay. Y por quitarte, o sea, por ir hacia atrás, te decía, los precios y los costes. A veces hay esta creencia de que por estudiar fuera dicen, bueno, fíjate, el niño que pijo es que se va fuera a estudiar. No, a veces es que es más barato. Sorprendentemente es que estás en torno a 1.700, 2.000 francos suizos al año estudiar en una universidad en Suiza, que ahí habrá como 19 universidades que están en el top 20 más o menos, top 10, top 20. Aquí estamos en el top 100 y pico, top 200. O sea, quiero decir que no solo te sale más barato, sino que encima tienes como mayor calidad. Pero te puedo no dar la razón en muchas cosas. Por supuesto. Vale, yo hay cosas que creo que la educación, a mí me parece que la educación y la sanidad... Que nunca me tienes que dar la razón en No, nada, pero quiero decir, yo lo sé, bueno, pero que en algunas cosas no estoy alineada, porque creo que la educación y la sanidad en cualquier país próspero tiene que haber una muy buena educación pública y una muy buena educación privada, pero la sanidad y la educación tiene que ser
un beneficio si todo el mundo tiene una buena formación y no tiene por qué ser elitista. En cada país, yo no hablo de España, pero que es donde estamos, por supuesto que hay unas universidades maravillosas fuera. Mis hijas han estudiado fuera y han trabajado fuera, y lo que más valoro son las experiencias, pero en España tenemos una educación muy buena, no tienes por qué estudiar fuera, que si estudias o trabajas fenomenal, yo creo que es un plus que te da a tu haber. Estuve un año fuera, pero estuve trabajando de au pair. O sea, quiero decir, yo trabajaba de au pair y... No es que me estés quitando el arzo, me la estás dando todo el rato. No, pero que quiero decir que... Has abierto un mundo fuera. En España, que yo sí estudio en España, pues tienes, por lo menos en el modelo en el que yo estudié y en el que ahora imparto clase, pues hay un mundo distinto. Es decir, que esa oferta educativa en la parte de universidades, por centrarnos ahí, ¿no? Simplemente tienes que pasearte por las facultades o dar clases. Entonces, es verdad que yo puedo dar clases a 10, 15 alumnos. Eso te da una cercanía, una calidad que no puedes tener a lo mejor en otros sitios. Pero también pienso que hablas de sectores, el sector sanitario, aquí sale la gente muy preparada. Totalmente. Completamente. El sector sanitario y otros sectores. O sea, que no por hablar en genérico tenemos que quitar lo particular. Y el talento se tiene que quedar también en España, porque es verdad que fuera tienen muchas oportunidades, pero si el talento que nosotros formamos en nuestros colegios desde una edad muy temprana, cuando ya llegan a una edad, pues trabajan fuera, están organizando sus vidas fuera, que es maravilloso, es el caso de mis hijas, pero es verdad que es talento perdido. Y te has ido de una pregunta que no quiero olvidarme, porque estábamos hablando también de las vocaciones y no simplemente de hacer un apunte, que a mí me parece fundamental el papel de los profesores. Un profesor es la persona que te da ilusión, una persona que te abre un mundo o no. Y eso nos ha pasado a todos. Puedes tener vocación o no, pero dices, y pues fíjate, estudié matemáticas porque mi profesor, o estudié... Entonces, la vocación está fantástico, pero creo que detrás de la vocación, no siempre se tiene vocación, hay profesores y personas que tiran de ti y te abren un mundo fascinante. Y otra cosa que quería apuntar... Era una pregunta. Era una respuesta. Ah, o sea, no era una pregunta. No, era, o sea, quiero decir, algo que decías, yo creo que es así. Déjame que te apunte un tema. El tema de la docencia, si eres un colegio, evidentemente tu esencia es el profesor. O sea, un profesor, y hablando de ratios, precisamente, si te das cuenta, haciendo un pequeño diagnóstico, en España estamos ahora casi en ratios de 10.4 más o menos. ¿Eso qué significa? Que cada 10 alumnos y medio, entre comillas, ahí está algunos chistes que ya sabes, lo de medio alumno, hay un profesor, que estamos ahora mismo casi por debajo de la OCDE. Creo que la educación internacional también tiene un protagonismo importante. Creo que hay un modelo que está arraigando cada vez más hacia lo que veníamos hablando de las vocaciones del profesor, no lo rígido, la memoria todo el rato, sino sacar el talento de las personas. Y me gustaría que me hablaras tú, en tu caso, en tu perfil, de qué es Asivi, en qué consiste Asivi y bueno, de qué manera ha afectado, ¿no?, a los colegios. Bueno, Asivi es una asociación de los colegios IB en España, Portugal y Andorra, y simplemente lo que hacemos es asesorar a los colegios, hacer talleres oficiales y simplemente ir de la mano, ser un colegio IB. ¿Pero qué es IB?
IB es International Baccalaureate, que es los colegios que creamos un perfil de alumno diferente. ¿Y qué perfil de alumno se intenta desde los 3 años hasta los 18? Pues un perfil de alumno que sea respetuoso, un perfil de alumno que sea crítico, lifelong learner, es decir, que toda la vida esté aprendiendo, un alumno que sea pensador, un alumno que investigue. ¿Y eso cómo se crea? Pues eso se crea desde una comunidad educativa que esté muy integrada en lo que es la educación. Los colegios IB, vamos, no es que lo diga yo, lo dice el propio IB, está formado. En España tenemos 240 colegios. 49. 249 y 62 son de ASIBI. Simplemente lo que hacemos dentro de la asociación y dentro del IB, lo que dice el IB es crear un mundo mejor. Si nosotros formamos a nuestros alumnos en una sociedad con una serie de valores, pues que sean solidarios, que sean críticos, que sean buenos comunicadores, que puedan hablar lenguas, que sean sanos, que tengan una formación amplia, y da igual en qué formación. Y me parece fundamental lo del lifelong learner, es decir, toda la vida estar aprendiendo, porque un alumno de 18 años, de 20, de 22, tú, Luis, con 18, 20 y 22 eras otra persona. Ya te digo. Y tenías un camino. Y esas personas que vas encontrando en el camino, pues te pueden llevar hacia un lado o hacia otro. Lo importante en la educación y en los colegios internacionales creo que es formar personas íntegras en el sentido de completas. Cuando tú eres una persona o un alumno se forma en uno de nuestros colegios IB, lo que hacemos dentro de los colegios es ayudarles a formar una personalidad dentro de lo que se puede, porque de 3 a 18 el alumno cambia, el alumno también tiene un mundo exterior del que se nutre, pero sí que es verdad que son colegios en todo el mundo, dicen que son los mejores colegios del mundo. Están en todos los continentes, en todos los países. Entonces, yo creo que pertenecer a un colegio IB, que es una metodología, es una forma de enseñanza que el alumno sobre todo disfruta mucho aprendiendo, y eso es la base de la educación. O sea, que si uno hace IB, por ponerte un caso, o desde mi punto de vista más aterrizado, ¿no? El IB, el proyecto IB, entiendo que no solamente consiste en la última etapa, que hay varias etapas, ¿no? Que te condiciona como padre, si quieres vincular a tu hijo a ese itinerario pedagógico o al español puro y duro, desde el punto de vista que terminas con bachillerato español. Al hilo de lo que dices, de hecho, en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, muchas materias que se hacen en el segundo curso de diploma están convalidadas en la universidad. Los alumnos están desde los 3 a los 18 y se divide en 3 etapas. Pues el PYP, que es de 3 a 12, de 12 a 16 es el MYP y de 16 a 18 el diploma. Muchísimos colegios tienen el diploma. Lo difícil es tener el continuo, es decir, un alumno que desde los 3 a los 18 haga un IB es una herencia que las familias están dando a sus hijos. Y evidentemente... ¿Qué significa eso de una herencia? Una herencia. Yo creo que, mira, siempre lo digo. ¿Qué es no, yo creo que lo único que podemos dejar a nuestros hijos es darles una buena educación. El resto de cosas, y eso lo han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, pues ha habido momentos en la historia pues que han sido despojados de absolutamente todo, pues desde las material hasta cualquier otro tipo de tema que tuvieran. La educación, lo que tú tengas, lo que tú transmitas, son unos valores y una formación que nadie te la va a quitar. Que lo importante es dar la mejor educación a nuestros hijos, porque es de lo que van a vivir, va a ser su futuro. Pues yo en ese punto, Pilar, te pregunto,
Dos cosas. Los dos hemos viajado. Yo por lo menos he tenido la experiencia de tener la visión y la estrategia en Estados Unidos de ver colegios allí. Es completamente diferente la estrategia cuando vas por ejemplo, a la zona de Dinamarca, Finlandia. Es otro perfil diferente. Si luego te vas a Asia, ¿no? Es otro modelo diferente. Y si te vas aquí en España, te encuentras otro modelo completamente distinto. Creo que hay un factor común, que es la educación internacional, que no por ello tienes que ir a un colegio hipercaro. Creo que hay educación internacional IB en públicas, ¿no? Totalmente. O sea, creo que el IB al final es un método que para mí creo que es ese pegamento de todas las estrategias que al final todos los países tienen, pero es algo común. O sea, de hecho, el examen de segundo diploma es común a todos los países. Ahí quería llegar. Entonces, hay como mayor objetividad, porque al final la selectividad, aunque es una oposición y dices, oye, pues te lanzas un día con mal pie y la has fastidiado. El IB, que son 2 años de trabajo constante, duro, me refiero a la última etapa, que o sea, al final ya te estás definiendo casi con notas predictivas. ¿Eso cómo funciona? ¿Quién te evalúa? Sí, no solamente son esos 2 últimos años, sino, por ejemplo, hay PYP Exhibition con 3 y hay una Exhibition también con 12 años en sexto de primaria, que lo que se hace es que el alumno, ese perfil de alumno que hablábamos de buen comunicador, pensador, crítico, solidario, lo que se hace desde una edad muy temprana en esas exhibiciones es que el alumno exponga un tema que está muy acostumbrado. Por eso es importante tener el continuo en los colegios, que es muy difícil, las inspecciones son muy duras. Cuando tú a un alumno desde una edad muy temprana le enseñas, lo primero, a saber discernir, lo segundo, a ser crítico, lo tercero, a poder hablar en varias lenguas, lo cuarto, a trabajar en equipo, a ser una persona que sepa... fundamental en un colegio IB es que el alumno se tiene que programar desde una edad muy temprana. Tú tienes que hacer trabajos, tú tienes que trabajar en equipo desde una edad muy temprana y a lo mejor eso es en 3 meses. Claro, entonces el alumno, desde que es muy pequeño, pues sabe, bueno, fundamental. Nos hablaba el otro día, no sé si te acuerdas, Maripé, que es la responsable de la IB en Latinoamérica y que está abriendo muchísimos colegios IB por todo el mundo. Los alumnos tienen que hacer una monografía de 4.000 palabras. Imagínate tú hacer una monografía de 4.000 palabras. Cuesta, ¿eh? Pues un alumno con 16, 17 años entonces, ¿qué es importante? Que el colegio desde una edad muy temprana, ella hablaba incluso que desde primero de la ESO, pues hagan una monografía de 1.000 palabras, en segundo de 2.000. Lo que intentamos en los colegios IB es formar al alumno para que cuando llegue a su vida adulta, es decir, que tenga que elegir, que tenga que decidir, tenga todas las herramientas. Al final un alumno, entiendo por lo que también estamos trabajando, o sea, un programa internacional te transforma incluso tus espacios educativos. Más allá de que los colegios estén evolucionando hacia modelos tipo Finlandia, Dinamarca, con espacios más abiertos, más luz, ¿no? Todo más integrado. Pero al fin de cuentas le estás buscando, o entiendo yo que el IB no es una fotocopiadora de un proyecto. Yo creo que cada colegio tiene que hacer su propio IB y entiendo también por el perfil de alumno que tienes, ¿no? Que al final el alumno que estudia en tu colegio, pues a lo mejor es más un perfil de ciencias o de sí, pero el perfil de alumno tiene que ser también... no para nada parecido, pero sí con una serie de premisas que tiene que aunar a todos. Sí, o sea, tiene que ser una persona respetable y respetado, tiene que ser solidario, se trabaja muchísimo el tema de la acción social. Yo, Pilar,
hemos empezado al revés. Tú me has empezado a entrevistar a mí y ahora ya te termino yo cerrando a ti con pues 4 genial. preguntas que te quiero hacer. Pues genial. La primera, ¿para ti qué es la educación? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no, Luis? O sea, esto no está nada preparado. Pues para mí la educación, puedo decir que es de las cosas más importantes de la vida, pero no ahora. Creo que mis padres, sin tener la formación que tenemos ahora, tenían una muy buena educación y en general, no solo tanto de educación como de forma de ser. Creo que la educación siempre me ha gustado muchísimo, la formación. Para mí es la cultura, suena un poco cursi, suena bastante cursi, pero para mí es muy importante la cultura. Me gusta, disfruto mucho con todo tipo de formación, tanto de deporte como de la lectura. En una frase, ¿qué es para ti educación? Para mí la educación es una forma de vida. Una forma de vida, me gusta. Y bueno, para mí, por ejemplo, la educación es lo que también define a un país después, porque al final los que están gobernándote no han dejado también de estar en un colegio. Al final, como vayas tú trazando un plan estratégico en la educación, de la necesidad de tener siempre un plan estratégico a largo plazo, te condiciona lo que vas a tener. Y dentro de esto, el futuro de la educación. Para ti, ¿cuál sería el futuro de la educación ahora? ¿Lo que yo deseo o lo que creo que va a ser? Lo que me quieras contestar ahí. También en una frase. El futuro de la educación en una frase esperanzada, ilusionada y con muchísimas esperanzas en que esta nueva generación cambie muchas perspectivas del mundo. Oye, Luis, yo esto no sé si alguien lo va a ver. Porque a mí me ha parecido interesantísimo, pero tú sabes que mucho más de gestión. Yo no sé si esto lo van a ver. Lo que sí sé es que vas a traer a gente muy interesante de educación y personas que nos van a abrir un nuevo mundo a lo que es la formación, la educación, la tecnología. Pues creo que precisamente el podcast se llama Be and You porque queremos invitar gente que está al otro lado del mostrador, gente que no está metida directamente en los colegios, cómo nos ven desde fuera, gente que en su día a día están tratando aspectos que yo creo que al final son palancas también para que los colegios, más allá de ir al aula, tener los niños, sino que nos podamos ir enriqueciendo, ¿no?, de esa visión. Y bueno, pues traeremos, yo creo que desde deportistas de élite, psicólogos, sobre todo ahora mismo en esta sociedad donde la salud mental es tan importante, ¿no? Con lo que nos rodea sobre todo, y creo que también en este punto pues casi más aprender nosotros, o sea, que más que decir lo buenos que somos o dejamos de ser, creo que ahora es una etapa de aprendizaje también para la... La humildad es fundamental para aprender, ¿no? y para compartir, y me ha encantado estar aquí. ¿Otro reto, Luis? Nada, o sea, que no sea el último. Pues muchas gracias. A ti, Pilar.